Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Alexis Viñabal, que es referente del sector CAME Joven, ¿sí? Y además es tesorero de la Unión de Empresarios, ¿sí? Es un empresario joven que sufre los mismos problemas que tienen todos. Y quiero preguntarle cómo está viendo la situación sobre el tema de la presión tributaria, entre otras cuestiones, y los planes que tiene CAME también en este sentido. Así que en un minuto voy a estar con él. Bueno, pero además quería comentar con ustedes, me parece a mí que es imperioso profundizar en un tema que se ha vuelto recurrente, emblemático de la gestión pública, que es la falta de criterio y la improvisación ante problemas complejos y multifacéticos que atravesamos cotidianamente. ¿Y cómo se para la dirigencia frente a esto? Parece actuar más por reacción que por planificación, por interés político que por vocación de resolver realmente los problemas. De modo que se percibe claramente una suerte de ausencia de análisis profundo de los efectos que acompaña cada situación. Y un ejemplo concreto que me impresionó realmente, la declaración de una diputada oficialista, la señora Ferrín, que es docente, argumentando en la sesión, en diputados, que la ola polar, la ola de frío, ahora también era culpa del Ministerio de Educación. ¿La podemos escuchar? Digo, para que quede claro. Señor director, ¿la escuchamos? Una vez más, el Ministerio de Educación es el culpable de algo más, de que haya frío, de que tengamos ola polar. Bueno, muy breve el registro, ¿verdad? Pero para ser exacto con lo que dijo. De modo que esta es una actitud que da la impresión de que están optando permanentemente por esquivar la responsabilidad. Como si el clima extremo fuera un capricho y no un fenómeno que requiere, creo yo, planificación y adaptación. En realidad el Ministerio de Educación es responsable en esto, en no poner las escuelas en condiciones, ocurran o no los fenómenos climáticos, ¿sí?, como el que estamos atravesando. Esta es la responsabilidad del Ministerio de Educación. Pero este no es un caso aislado, también pasa con el tema en otros ámbitos, como el tema de la crisis energética, donde las inversiones son insuficientes, y vemos que cada año se arrastra el mismo problema. Y nadie sabe cuál es el epicentro del problema que tiene la compañía. Que por qué nadie encuentra el problema, a dónde radica el desperfecto, para finalmente terminar de resolverlo. Las soluciones muchas veces parecen improvisadas, ¿sí? Vamos, arreglamos, a la media hora se corta de nuevo. Y a mí me parece que esta es la prueba que solo evidencia la falta de criterio para detectar cuáles son las verdaderas causas, como le decía, y cuáles son las medidas reales que pueden ir mitigando las consecuencias. La gestión pública requiere conocimiento del territorio, entender las causas estructurales, una visión estratégica y capacidad para gestionar recursos en función de un plan. Se necesita además una política que diseñe políticas públicas que tengan criterio, donde uno ve o puede observar que hay una visión, y no solo que se hagan las cosas, y no solo que el interés sea solo para mantenerse en el cargo, la idea es permanecer. Después los problemas que lo arregle
Dios y María Santísima. El tema es permanecer en el cargo. Y la provincia no aguanta más la improvisación. Estamos frente a un ciclo que en realidad ya debería considerarse terminado, me parece a mí. Estoy haciendo referencia a la generación de dirigentes que gobiernan Jujuy desde hace 30, 40 años. Esta dirigencia ha tenido la oportunidad de transformar esta provincia, de dejar un legado positivo. Sin embargo, si medimos su paso por la administración pública, por la función pública, en términos de resultados, la evaluación final, a decir verdad, es paupérrima. Estamos igual que siempre. Es momento, me parece a mí entonces, de reconocer que esos ciclos han llegado a su fin. Las sociedades que no saben renovarse, atención a esto, las sociedades que no saben renovarse están destinadas a estancarse y a perder su rumbo. Y me parece que hay síntomas de que eso está pasando. Ahora, esto no lo cambia un periodista, esto lo cambia usted, que nos ve todos los días. Nosotros acercamos datos, información, por ahí opinamos algo que usted puede estar de acuerdo o no, pero usted cambia las cosas. La gente está cansada de la indiferencia, de escuchar promesas vacías, y quienes en el poder, en muchos casos, ya demostraron que no están frente a los reclamos, no están a la altura de los desafíos. Por eso es que los problemas llegan para quedarse y se naturalizan, no se resuelven. ¿Se da cuenta? Se lo dejo para que lo piense. Bueno, Alexis, gracias por venir, muy amable. No, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, usted es un joven empresario. Así es. Y sufre los problemas que sufren los viejos comerciantes también, ¿no es cierto? Creo que no, que ya no hay diferencia. Justamente por ahí para quienes están abriendo un negocio, para quienes tienen negocio hace mucho tiempo, para quien está empezando a transformar su proyecto en empresa, las condiciones cada vez son más difíciles y es justamente ahí donde, bueno, hay instituciones que por ahí pueden apoyar un poco las condiciones también hoy de los impuestos y demás y las tasas van frenando un poco el avance de eso. Y lo importante es estar un poco juntos para ver cómo solucionar esos temas, digamos. Claro. Ahora, la presión tributaria, lo sabemos, ¿no? Es decir, tasas municipales, impuestos provinciales, tasas que se superponen. Hay un desorden administrativo fenomenal, ¿no? Escuchaba un poco lo que estabas hablando recién, de, bueno, de gestiones que vienen ya de hace 30 o 40 años. Bueno, ese cúmulo de proyectos, tasas y demás se fueron acumulando y hoy... no sé, por ejemplo, la tasa de higiene y salubridad, que en su momento para el buen contribuyente era algo que podía quedar al costado, hoy es que de un porcentaje de ventas se pueda cobrar una tasa municipal y por ahí es contraproducente para el comerciante, digamos. Y otras tasas más que uno en los distintos rubros se van aplicando y va viendo y se va metiendo y cada vez más difícil. Hay que entender que por ahí quien quiera abrir un negocio hoy está también preocupado porque la inmobiliaria pide ciertos requisitos, porque hay que ver parte de recursos humanos, porque hay que ver la parte de publicidad y todos son gastos del privado en sí para poder invertir. Y cuando uno ya tiene la puerta abierta se da con todas estas cosas, se da con que tanto desde el monotributista como para el reposario y cripto y distintas sociedades, cada vez son más las cosas que hay que pagar, es ya una carga. Por ahí con un socio que inevitablemente tenemos que tener, como es el Estado, pero en demasía... Un mal socio. Y sí, porque por ahí no es alguien con quien estemos charlando todo el día para ver cómo solucionarlo. Y también yendo en específico a la parte municipal, en distintas intendencias, es otra carga más. Ahora, ¿es cierto que es tan difícil abrir un negocio? En general, a ver, la parte por ahí difícil es saber qué es lo que uno quiere hacer. Sí, el propósito. Y el propósito, tener un objetivo. También meterse uno en cosas nuevas es lo complicado. Justamente ahí entra la unión de empresarios en este caso para poder
capacitarse, tenemos ese apoyo hacia el empresario y al recurso humano también de los comercios y de las empresas de Jujuy. Por otro lado, queda por ahí la parte de la inversión y la parte del dinero. Creo que lo más importante en un principio es saber qué se va a hacer y cómo para poder administrarlo bien, digamos. Porque al momento de encontrar un buen alquiler, que ya en Jujuy es difícil por ahí encontrar locales comerciales, por la poca oferta que hay y la gran demanda, eso incrementa mucho el precio, las condiciones para entrar cada vez son más difíciles. Por eso digo, al emprendedor, ¿qué le dicen? Y el emprendedor no ¿Ustedes tiene... le advierten estas cosas? Y justamente hay todo un estudio, digamos, que hay que hacer para ver cuáles son las condiciones en las que se está en este momento. Siempre es recomendable por ahí hacer uno mismo su propio negocio, y emprender y demás. Por ahí las condiciones de quienes lo van a hacer es distinta. Uno está arrancando, otros ya tienen empresa, como decíamos hace rato, y se va metiendo en los distintos rubros que hoy hay en la provincia. El centro es bastante chico y se ve cómo van por ahí moviéndose y hacia dónde va la oferta y la demanda de la provincia. Y desde la Unión Empresario, ¿cómo están viendo el mercado aquí en la capital? Y ¿Se acá, abren negocios pero se cierran otros? ¿Es como dicen? Y sí, por lo menos en los últimos años que hubo un cambio en todo el casco céntrico, en locales que se ocuparon para negocios que fueron abriendo nuevos, y hoy están justamente pasando esta línea de bajo consumo que hay que pasarlo un poco, pero también vienen de abrir un negocio. Hay muchos locales que fueron cambiando, pero también hay rubros que son fuertes, creo en el centro, en la venta. Al ser tan chico, la vereda también tiene su propio consumo y gente que viene, digamos. Y ustedes, cuando les toca alguna participación en CAME, hablan de cómo se puede resolver este tema, cómo uno tiene que trabajar o qué medidas hay que tomar cuando el consumo está pisado, como estamos viendo hoy. En general, por ahí la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la cual somos parte, regionaliza mucho la problemática que hay tanto en el norte como en el norte grande, por ahí en el centro es distinta. Pero temas a tratar en específico, por ahí la informalidad acá en el norte es mucho más fuerte que en otros lados, pero es importante. Y después lo que sirve institucionalmente por ahí es el apoyo para poder ir con las problemáticas rápido. Por ahí hay algo en específico que está pasando, al socio tanto como al público en general, sale alguna problemática y es ahí donde las instituciones tienen esa fuerza para ir un poco más hacia adelante, consultar y ver cuál es la solución más inmediata que se puede dar. Ahora, hay proyectos que tiene CAME, porque esto me lo ha contado Alonso, que están ahí, ¿no? Todavía, ¿no? Es decir, que se lo han presentado o al Congreso o al Gobierno Nacional y están ahí. Totalmente, las puertas por ahí están y los teléfonos un poco más rápido para la comunicación entre las instituciones, pero siempre hay una pata importante que es el gobierno, en la cual es un tira y afloje entre qué y cuál es lo que se puede hacer, digamos. Pero sí, siempre hay, por lo menos en general, proyectos y son herramientas de las cuales estas instituciones hacen uso para poder ser un beneficio para el comerciante y para la empresa, digamos. Una de esas son tanto las capacitaciones en general como virtuales, como presenciales, que en nuestro caso. También tenés los sectores. A mí me toca ser parte del sector joven, digamos, tanto con Marcela como con mujeres. Las problemáticas se tratan en específico por ahí para alguien que está arrancando y que tiene, bueno, hacia dónde tiene que ir y qué es lo que se tiene que capacitar. Creo que es importante, lo que te decía, usar las herramientas de esta institución. Hoy por hoy, ¿qué es lo que necesita el emprendedor como premisa fundamental? Y en el contexto, por ahí, ¿cómo decirte? En un macro y el contexto que nos está dando el gobierno y por ahí, ¿cómo decirlo? Hay que tener estabilidad, o sea, hay que saber que podemos proyectar a futuro y en qué tiempo. Creo que eso es lo más necesario tanto para abrir un negocio como para mantenerlo. Y después fuera de eso también estamos en la búsqueda todo el tiempo de poder innovar y para eso se necesita capacitación. Y una capacitación acorde a las necesidades que necesita nuestra región. Por ahí, sí. No, estaba pensando atentamente lo que decías, pero se me ocurrió una pregunta al medio. Digo, la gente
cuando sale del secundario o lo que sea, sale preparada para ser empleo o para ser emprendedor? No, yo creo que la currícula escolar, tanto del secundario hasta la universidad, diría, está muy enfocada a ser un buen empleado, digamos. Por ahí hay iniciativas, justamente hace poco acabamos de firmar un convenio con la UNJU para poder empezar a tener contenido tanto empresario como de emprendedurismo, para quienes en los proyectos de inicio ya puedan tanto ellos mismos ser quienes abran un negocio o ayudar a acrecentar esto, digamos. Pero no, en general es muy difícil encontrar contenido de emprendedurismo, pero se podría dar desde la primaria. Y no solamente en trabajos prácticos que se realizan una sola vez, sino seguirlo. Pero bueno, meterse por ahí en la currícula también es meterse un poco en lo que es el Ministerio de Educación, tratar de ir un poco más a fondo, tanto a nivel provincial como nacional, para que este contenido llegue y de la manera más sensata, porque... ¿Acá lo han logrado hacer? Por el momento no te puedo decir en específico, por ahí hay algunos colegios de la parte privada que sí lo pueden hacer, pero también tenés colegios técnicos que por ahí hay herramientas que se pueden hacer un poco más fuertes. Y justamente lo que te decía es por qué hay que llegar rápido, porque si hablábamos de esto hace 2 o 3 años, el contenido va a ser otro. Y si hablamos hoy, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, y ya va cambiando. Entonces, ¿usted lo está notando? Nosotros estamos justamente ofreciendo cursos sobre cómo administrar. En la institución. ¿En la Unión de Empresarios? En Unión de Empresarios tenemos cursos para apoyar y también hay cursos virtuales que se pueden inscribir sobre cómo administrar una empresa desde la inteligencia artificial. Esas herramientas van cambiando todo el tiempo y justamente si nosotros queremos meter eso en las currículas de educación, tanto primaria, secundaria, en la facultad, y hay que hacerlo rápido porque justamente hasta que lleguemos ya va a cambiar y ya va a ser algo más. Claro. Y no es solamente eso, el marketing también. ¿Su visión o la de la Unión de Empresarios respecto de la currícula en educación? Sí. Usted ve que estamos lejos de lo que se viene, ¿no? Y estamos lejos. De eso se trata, buscar socios estratégicos. Para nosotros como institución, entender desde el lado tanto empresarial como educacional es vital. Yo te podría decir, no, sí estamos súper lejos, pero por ahí hay colegios que sí lo están implementando y secundarios que sí, y esa falta de información ¿Público o privado? Es que tiene que ser en todos lados. Justamente esta capacitación tiene que llegar a todos. Pero digo, ¿el déficit se ve más en la escuela pública que en el sector privado o no tiene dato? No, la verdad no te podría decir, pero sí me imagino que por ahí la currícula estará un poco más atrasada en la parte pública. Claro. Siendo que depende de otras entidades, digamos. Entiendo. Ahora, usted como empresario, como emprendedor, ¿se siente acompañado por el Estado o se siente asfixiado por el Estado? Totalmente de lado. Uno cuando por ahí abre un negocio sabe que esa es una pata con la que no cuenta, pero justamente hay que, a pesar de todo, seguir hacia adelante. Hace no sé cuántos gobiernos está abierto nuestro negocio en específico y el de muchos de los jujeños, y nunca cambió mucho. Si no hay alguna ventaja en específico en cuanto a impuestos y demás, hay que buscarla y uno como privado tiene que sentir esa capacidad de poder hacerlo porque justamente de eso depende del negocio. No atarse mucho por ahí a las condiciones políticas que se van dando y pensarlo desde el otro lado es lo que hace fuerte una empresa, digamos. Pero sí, mejorar las condiciones macroeconómicas y micro es súper importante para que uno pueda proyectar, digamos. Se me ocurre una pregunta en este sentido, ¿no? ¿Se tratará de un problema cultural de la sociedad? Es decir, la gente mira al Estado como la salvación muchas veces, ¿no? Y me parece que lo que salva la vida de una provincia o un país es la inversión privada. Creo yo, el Estado cumple un rol fundamental que ya lo conocemos: salud, seguridad, educación, punto. Tendría que cumplir. Tiene que estar. Tiene que cumplir un rol de administración. Nada más, ¿no es cierto? Brindar esos servicios esenciales, ¿no es cierto? Pero, digamos, la potencia viene del sector privado, ¿no? La solución está en el sector privado. La solución está en el sector privado. Del privado para el privado es importante, digamos.
Y hace rato hablaba de socios estratégicos. Bueno, justamente los ministerios, las secretarías, las intendencias tendrían que hacer uso de estas instituciones para no solamente ser consultoría, sino de ver hacia dónde se va y cómo se trabaja. Justamente, si la solución es para los comerciantes y para las empresas, y la problemática también la están teniendo, esa comunicación tiene que ser más fluida, tiene que ser un poco más fuerte. Que la solución venga del privado es porque la herramienta también está en el Estado, y para eso se tiene que hacer fuerte esta relación y esta comunicación, digamos. Está muy bien. Usted sabe que yo me quedé impresionado con un dato: 12.000 jóvenes por año ingresan al mercado laboral en Jujuy. Bastante. 12.000. Sí. ¿Qué tiene que pasar para que esos 12.000 puedan incorporarse de alguna manera al mercado laboral? ¿Qué es lo que está pidiendo el empresario? Decir, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, pero la condición, algo hay que modificar. A ver, hacia dónde apunta uno siempre a la generación de empleo. En todo proyecto, por ahí poder contratar gente es súper importante. Yo hablo por ahí mucho desde el lado de una empresa familiar, pero creo que todas las empresas terminan siendo familiares, más en Jujuy, porque cuando entra alguien a un negocio, un comercio, una empresa, entra una familia. O sea, una persona o dos personas entra una familia, y poder involucrarse con ellos y poder tener ese compromiso de que puedan trabajar con uno en general, viene de este contexto de que tengamos esa seguridad de cómo se va a modificar por ahí la parte laboral, digamos. Cuáles son las condiciones en donde el empresario puede comprometerse tanto a pagar un sueldo como a pagar los aportes y todas las cosas que correspondan. Pero bueno, hoy en día está muy lejos la realidad de poder incrementar eso. Justamente tienen que haber condiciones favorables para que uno, primero, trate de invertir en cosas nuevas, trate de invertir en mejorar los que son los negocios tradicionales, trate de invertir también en lo que es capacitar ya el recurso humano que tenemos, porque para poder incorporar recurso humano nuevo hay que estar preparados, sí, claro, hacia dónde se va. Las condiciones en general van a desembarcar en mucho. La problemática que decías de, bueno, qué tan difícil es abrir un negocio. Y uno cuando empieza a ver qué va a hacer y ya empieza a ver el tema inmobiliario por un lado, empieza a ver el tema de recursos humanos por otro lado, empieza a ver, bueno, los proveedores, cómo se va a manejar, a dónde va a comprar, a quién le va a comprar. Ya cuando llegó al momento de decidir si va a hacer eso, entran todos los factores externos que te terminan agotando. Pero bueno, es Y mucha gente, perdón, le interrumpo ahí sobre ese punto, mucha gente desde que se acerca a las capacitaciones, deja o terminan todos la capacitación. No, a ver... No se dan cuenta, no, esto no es para mí, es muy difícil, no. Creo que el desafío más grande en la capacitación es darse cuenta que ya empezaron. Porque por ahí hay gente en muchos lados, en muchos cursos, que van y la palabra empresario no la van a tomar o no la toman, y creo que ahí es donde hay que darse cuenta que ya empezaste, que ya sos un empresario, que ya es el momento de emprender y empezar a ver cómo te vas a manejar por tus propios medios en la parte privada, ya te hace empresario. Ese es el desafío más importante, sentirse. Por ahí eso es uno a lo que hace que terminen o no las capacitaciones. Pero ya arrancaste, ya cuando estás buscando financiamiento, ya sos parte de ese sistema. Ya sos parte del sistema. Ya sos, a la palabra empresario hay que dejar de tenerle un poco de miedo. Ahora sos víctima del sistema. Bueno, por el momento. Más o menos. Bueno, Alexis, gracias. No, muchas gracias a Gracias por venir, muy atento, muy amable. Bueno, mañana nos reencontramos a la misma hora. Chao. Mm-hmm.